Entrevista en vivo. Son las 7:39. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Quisiéramos analizar la situación global del país. Iniciemos con el anunciado viaje del presidente de la República a los Estados Unidos, en donde uno de sus principales propósitos, según se ha dicho, será tratar este tema, esa estrategia del presidente Trump denominada Escudo de las Américas, sobre la que no se conoce mayor cosa, pero ha sido mencionada tanto en lo que hará el presidente en este viaje como alusiones que hubo en su anterior viaje hace menos de 2 semanas. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Mira, espero que la reunión del Escudo de las Américas no sea coincidencialmente entre Nueva York y New Jersey, a propósito de ese partido que el jueves enfrentará nuestra selección con Alemania. No sé tampoco si el anuncio presidencial de que este viaje no involucrará recursos públicos no es un ataque de cargo de conciencia a propósito de lo sucedido entre el 11 y el 16 de junio, en que también coincidencialmente el presidente se encontraba en Estados Unidos a propósito del partido entre Ecuador y Costa de Marfil. No sé tampoco si ya Ecuador quedó por fuera de una estrategia antidrogas de los Estados Unidos sin ni siquiera en el documento principal aparecer mencionado. Se logrará algo a propósito de esa visita de 2 horas que se realizará a la señora que tiene a cargo la iniciativa en Norteamérica. Así es que hay muchas dudas, tantas dudas como aquellas que se generaron el 11 de junio a propósito del coincidencial anuncio de un viaje a los Estados Unidos que, de no ser por gentileza del camarógrafo de la FIFA, no nos hubiéramos enterado que el señor se encontraba en el estadio disfrutando de un partido. Mira que 35 minutos después de la aparición en cámaras es que recién Cancillería y Presidencia hicieron pública una agenda de un par de reuniones que, pese a la insistencia de periodistas y medios de comunicación, no fue hecho pública de manera oportuna. Mauricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues esta situación se da en la coyuntura del Mundial de Fútbol y la participación de nuestra selección en este magno evento deportivo. No obstante, la información que tenemos sobre los viajes del presidente en general, sobre todo en relación a los resultados, es bastante limitada, y esta no sería en definitiva la primera vez. Efectivamente, Rosana, buen día, y creo que cuando de por medio está el país, sus relaciones internacionales y el uso de recursos que nos pertenecen a todos, hacer seguimiento de los resultados del trabajo del presidente y de sus comitivas en el exterior es fundamental, tanto para la sociedad civil como para el periodismo, que en este momento somos los encargados de ayudar a un proceso de rendición de cuentas que debería ser periódico, permanente, en beneficio del país. Tú bien lo has dicho, hay viajes de los cuales se desconoce incluso la delegación que acompañó al presidente. El último es un ejemplo de ello. Hay otros viajes en el que ni siquiera, y a pesar de los intentos que han hecho algunos medios de comunicación, se desconoce su costo, algo que es fundamental si tenemos en cuenta que hay dinero de los ecuatorianos de por medio. Y hay viajes que simplemente quedan para la foto y que ni siquiera en cuanto a seguimiento han producido un resultado para el país. Así es que hay mucho que hablar al respecto de los viajes presidenciales. Lamentablemente, la información y los datos al respecto son muy limitados. Hay en el país una debilidad institucional generalizada que no afecta exclusivamente al Ejecutivo, pero el Ejecutivo vive lo suyo. Hay inquietantes reformas con la reducción a 10 ministerios, que se especula mucho sobre cómo está marchando eso y qué efecto sobre todo traerá una vez que se lo implemente.
Aquí la pregunta sería sobre la capacidad del Estado para tomar decisiones estratégicas en estos momentos. ¿Cómo se la ve, Mauricio? Y creo que la clave, Gustavo, está en lo que acabas de decir, decisiones estratégicas que no pasan por la estrategia política, por la demagogia o por la frase cliché que puede darnos algún resultado a propósito de la coyuntura electoral. Pasan por tener sustento, pasan por tener una base técnica. No se trata, en cuanto a estructura del Estado, de fusionar por fusionar. Ya hemos escuchado críticas de quienes dominan el tema a propósito de ciertas fusiones que podrían hasta resultar problemáticas para el funcionamiento de la estructura del Estado. Ahora, por supuesto, nos toca esperar y ver los resultados una vez que estas fusiones anunciadas hace poco se concreten, pero ya podríamos evaluar lo que representaron para el país las fusiones de julio de 2025, donde temas tan polémicos como unir al Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía parecería ser que no está dando mucho resultado. Entonces esto tiene que hacerse sobre la base de información pública, sobre la base de datos de gestión pública y sobre todo con una evaluación permanente de resultados, en especial si se dice que estos procesos apuntan a lograr la eficiencia del Estado, el ahorro de recursos públicos y hasta la simplificación de trámites. Está reconfigurando el poder político Daniel Noboa con la serie de medidas que está tomando. Hay aún esa tendencia muy fuerte que se ha vivido en los últimos años de un deterioro de la gobernabilidad. Si pensamos, Gustavo, en el concepto general de gobernabilidad, yendo mucho más allá que la simple relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el país tiene problemas. Y no me refiero al hecho de que las instituciones estén cooptadas o al servicio del poder de turno, sino todo lo contrario, al hecho de que un problema de gobernabilidad es que las instituciones no estén al servicio de los ciudadanos, sino de uno o dos en específico. La justicia, para tener gobernabilidad, debería ser independiente, no actuar por orden político, no actuar por intervención del crimen organizado. Las instituciones de control deberían estar para la atención al ciudadano, para el servicio público, para la gestión en beneficio de todos, no para ser brazos de ejecutores de disposiciones que provienen del Ejecutivo. La justicia constitucional debería estar buscando garantizar derechos de los ecuatorianos, no responder a las amenazas y a las intimidaciones que mediante intermediarios provienen de los niveles más altos de poder. Entonces, hay que ver el tema de la gobernabilidad como mucho más que la mera relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, gobernabilidad no es sino, Gustavo, la capacidad que tiene un gobierno para dirigir, administrar y resolver lo que ocurre en el sector público de forma eficaz, de forma estable, con legitimidad. Y se alcanza sobre todo cuando hay un equilibrio en el ejercicio del poder entre todas las instituciones que conforman el Estado, entre todas las instituciones que apuntan al servicio público. No solo por el hecho de tener una mayoría en la Asamblea y aprobar leyes, podemos decir que la gobernabilidad en el país está garantizada. Y a todo esto, Mauricio, hay que añadir todas estas vulneraciones a la libertad de expresión, lo recientemente ocurrido con Hernán Higuera, que se ha visto obligado a abandonar sus investigaciones en torno al caso Progen. Se le ha obligado prácticamente a Teleamazonas a retirar algunas informaciones y difusión de información, algunos productos comunicacionales relacionados a este caso. Tampoco se hizo caso, digamos, de la petición de la Fiscalía de que estos informes en la cadena Ecuavisa se incorporen en el proceso del caso Progen, y bueno, todo lo que se ha dado anteriormente, caso Expreso, caso Diario El Universo, entre muchos otros temas más. Mira, Rosana, yo creo que la situación actual del periodismo, de la sociedad civil, del activismo y de los defensores es tristemente demasiado clara. ¿Cómo puede ser posible que un periodista que investiga y denuncia corrupción vea repercusiones en su entorno familiar? ¿Cómo puede ser que un abogado
que firma comunicados o presenta acciones de inconstitucionalidad a propósito de temas sensibles que aprueba la Asamblea, vea represalias en su entorno familiar más cercano. ¿Cómo puede ser que una activista que ha denunciado o denunció, lamentablemente debemos hablar en pasado, casos de corrupción vinculados al poder político, termine asesinada? Quién sabe en qué circunstancias. No es el mejor momento, Rosana, ni para ser periodista ni para ser activista. Por eso es que hay que reconocer y valorar la importancia de estas actividades en pro de la democracia, de la transparencia y del Estado de Derecho. Cuando los poderes públicos fallan, son estos sectores los que hacen el mejor trabajo, son estos sectores los que levantan la voz, los que no callan. Así es que esperemos que las intimidaciones, las amenazas y los actos violentos cesen para no tener, como ya se ha visto en todos estos años, que seguir lamentando agresiones, amenazas y ataques por el único hecho de levantar la voz. Hay mucho que hacer en Ecuador para que nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo por muchos años y en múltiples gobiernos ha venido trabajando, evaluando los niveles de transparencia fiscal y de gobierno. ¿Cómo evalúa el nivel de transparencia del actual gobierno frente a decisiones de contratación pública y a decisiones de seguridad? Nosotros, Gustavo, hemos alertado oportunamente cuando ciertas decisiones, no solo del Ejecutivo, sino de otras instituciones, generan un entorno de opacidad. La información y los datos vinculados a la gestión pública deberían estar disponibles para la ciudadanía en general, independientemente de cualquier situación nacional, de cualquier coyuntura o de cualquier estado anímico de la autoridad. ¿Hay excepciones? Por supuesto que sí. La Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia las establecen, pero la confidencialidad, la reserva, no pueden convertirse en la regla general. Peor aún si están de por medio recursos económicos que nos pertenecen a los ecuatorianos. La contratación pública se hace con dinero de los ecuatorianos. Por lo tanto, independientemente de las protecciones y garantías que, por ejemplo, un tema tan sensible como el de la seguridad tiene, debería tener información disponible para todos, para que podamos hacer seguimiento, para que no se produzcan en seguridad casos como el de Progen. Así es que hay que seguir trabajando para que se respete el derecho ciudadano de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios, obligados a decirnos a los mandantes qué están haciendo, cómo lo están haciendo y con qué recursos. Y por supuesto, de nuevo, garantías para que los ciudadanos, los periodistas y los activistas podamos hacer efectivamente nuestro trabajo con esa información que debería permanentemente estar disponible. Con 2 años y medio esgrimiendo ese concepto del conflicto armado interno, ¿el gobierno considera usted si ha llegado a un punto de entendimiento de la naturaleza del crimen organizado o se sigue reaccionando más que anticipándose? El crimen organizado avanza, no por el hecho, Gustavo, de ver que una cifra baja un poquito durante el primer cuatrimestre del año, debemos decir que todo va en el camino correcto o que todo está resuelto. No por el hecho de que ahora ya tengamos otras condiciones de ejercicio del crimen organizado, decir que ya estamos en capacidad de hacerle frente cuando sabemos que ellos nos llevan la delantera. El trabajo que se tiene que hacer en materia de seguridad va mucho más allá de la espectacularidad comunicacional. A todos nos gusta ver imágenes y videos de que nuestra fuerza pública está haciendo cosas. A todos nos gusta ver a los ministros en acción, por supuesto que sí, pero necesitamos que esa comunicación se plasme en resultados para que no tengamos que seguir lamentando desaparecidos, actos de sicariato, secuestros
y tantos otros hechos de violencia que hemos venido viendo durante las últimas semanas. El trabajo parte de que el país cuente con una estrategia integral de seguridad, no acciones aisladas en función de la coyuntura o del momento político. Ni siquiera se sabe y se ha evaluado la efectividad de los estados de excepción. El país, Gustavo, tiene 2 años y medio en estado de excepción sin que podamos decir que la situación ha cambiado. Más bien, los resultados en otros aspectos han generado preocupación nacional e internacional. Por lo tanto, creo que en este caso hay que ser responsables, hay que delinear una estrategia integral en la que incluso las relaciones internacionales y la cooperación internacional deben estar permanentemente presentes y empezar en función de esa estrategia a delinear planes y actividades específicas que incluso de la mano de la propia ciudadanía como víctima de la inseguridad y del crimen organizado permitan ajustarse a las realidades locales para tener eficacia en sus resultados. Ahora esto pasa mucho, Mauricio, por esa relación del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados y hemos visto cómo ha sido esa relación, caso Guayaquil, caso Cuenca, y nos enfrentamos en este contexto a un nuevo proceso electoral, unas elecciones adelantadas además para este mes de noviembre en el que estaremos nuevamente eligiendo a quienes van a dirigir en territorio cada una de las localidades y esto va a pasar mucho por esa necesaria y urgente relación y coordinación de trabajo que debería existir entre los distintos niveles de gobierno para poder avanzar en un combate mucho más efectivo a la delincuencia, a la inseguridad, pues la realidad además de cada localidad es distinta. Efectivamente, Rosana, y coincidimos en la necesidad de permitir que seamos los ecuatorianos los que elijamos a nuestras autoridades, sin cancha inclinada, sin judicialización de la política, sin alteración de la participación. En función de ese derecho que dice la Constitución, tenemos todos a elegir y ser elegidos. El trabajo coordinado dentro de esa línea de gobernabilidad que hablábamos hace un momento entre los niveles autónomos descentralizados y el gobierno central tiene que estar presente más allá del color político, la bandera o el nombre de un partido, porque eso sirve para ser electo. Eso sirve para aparecer en una papeleta y que el ciudadano te elija, pero ya cuando estás en el cargo de autoridad, no representas solo a quienes te eligieron ni representas a una organización política, representas a todas las personas que forman parte de ese cantón, de esa provincia o del país. Por lo tanto, hay que estar muy atentos por esa oportunidad que tenemos en noviembre de poner las cosas en su lugar, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, de premiar a quienes han hecho su trabajo durante 4 años o castigar a aquellos que cada cierto tiempo aparecen para criticar y en función de la crítica proyectarse electoralmente, o aparecen cada 4 años después de haberse olvidado de lo que ocurre en la ciudad, en la provincia o en el país para decir que tienen la solución y la varita mágica para todo, ¿no? Los ciudadanos creo que tenemos inteligencia y capacidad suficiente, de nuevo, para ser responsables y poner las cosas en su lugar. ¿Cómo valorar las múltiples acciones del gobierno para combatir al crimen organizado? Es ese indicador, ese índice de muertes violentas por 100.000 habitantes que se lo usa, además con discrecionalidad aquí en el país, uno de los pocos indicadores, o hay otros que deberían transparentarse para evaluar si realmente el país está haciendo progresos en este tema. Gustavo, yo voy quizá a topar un punto que no es frecuentemente visto como parte de una estrategia integral para hacerle frente al crimen organizado, que es una de las cosas que más le duele a estos grupos. La plata, el tema económico. Creo que todos los temas vinculados a inteligencia financiera, al seguimiento de los activos, al fortalecimiento de una unidad como la UAFE, a la recuperación de bienes, a la extinción de dominio, a la prevención del lavado, deberían formar parte de una estrategia integral. ¿Qué está pasando en el país con el lavado de dinero, con el lavado de activos? ¿Hay resultados?
La cifra de muertes violentas, por supuesto, es un indicador clave para ver qué está haciendo el gobierno en materia de seguridad, pero dentro de una estrategia integral. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en prevención y acción sobre el lavado de activos también resulta fundamental. Esas cifras, esos datos no los conocemos. Mira que incluso quien estuvo al frente de esa unidad hace poco y hoy forma parte de otra institución dependiente del Ejecutivo, empieza incluso a hacer denuncias sobre el tema del caso Progen, sin asumir responsabilidad de las omisiones que al frente de dicha institución tuvo a propósito de un caso de corrupción, de redireccionamiento de fondos, de lavado de activos de ese dinero de la corrupción por parte de las personas que en él estuvieron involucradas. Entonces yo creo que acá hay que ir más allá de esa cifra. Nos duelen las muertes violentas, por supuesto que sí. Son un indicador de lo mal que está el país en materia de seguridad, claro, pero hay otras tantas cuestiones que se tienen que abordar, tanto para ver si se está haciendo lo correcto como para darnos a los ciudadanos en general insumos que nos permitan evaluar la gestión en un punto tan sensible como este. En el ámbito democrático, ¿qué señales deberían preocuparnos sobre el deterioro en el país? Varias, Gustavo. Democracia es más que simplemente ir a rayar una papeleta. En este mismo espacio, contigo, con Rosana, con la audiencia, lo hemos dicho. Democracia no es solo decir aquí gobierna el pueblo. Ir el 29 de noviembre, elegir representantes y cruzarnos de brazos hasta la próxima elección. Democracia es tener derechos y libertades garantizados para todos. Democracia es contar con una justicia independiente. Democracia es ver que las instituciones están al servicio del ciudadano, no del poder político de turno. Democracia es tener una ciudadanía que tiene garantías para participar, para ocupar espacios, para hacer control social. Si nos vamos por estos aspectos, creo que la conclusión es bastante clara. Y si topamos algo tan importante como la pluralidad en la participación electoral a propósito de la coyuntura, creo que tendremos indicadores de que las cosas, por desgracia, y no solo en Ecuador, no solo en América Latina, e incluso en el mundo, no van por buen camino. Y si bien la democracia es el peor sistema de gobierno de los que conocemos, pero el que mejor resultado ha dado, no tenemos en este momento alternativa. Aunque no creamos ni confiemos en la democracia, y aunque no creamos ni confiemos en las instituciones, de momento es lo que tenemos y es lo que sobre la base de estos pilares garantiza una convivencia pacífica, garantiza nuestros derechos y libertades y permite que las instituciones funcionen. Así es que nuestro trabajo para recuperar democracia, institucionalidad y garantía plena de derechos resulta fundamental, insisto, no solo en el Ecuador, sino también en la región y en el mundo. Para finalizar, Mauricio, cuando vemos a los dos países vecinos nuestros, Colombia y Perú, totalmente polarizados, con países divididos, reflejándose en la votación que obtuvo cada candidato en las urnas, porque en Ecuador no se habla al menos de agendas mínimas de consensos nacionales? Porque la política polarizada le es de mucha utilidad a esos actores, Gustavo, que en cada proceso electoral aparecen para tratar de conquistarnos y jalarnos a su lado. ¿Quién gana de tenernos divididos? ¿Quién gana de ese discurso, los buenos y los malos, los unos y los otros? Ellos, no nosotros. Por ello es que es fundamental no dejar todo en manos de los políticos, no permitir que la polarización destruya hasta lo más básico de los núcleos familiares y trabajar para que los políticos estén en el lugar que corresponde y que la sociedad se recomponga, se reconstruya y se fortalezca como la base misma de la democracia. Lo que estamos viendo en Colombia y en Perú, obviamente de una manera mucho más cerrada, es lo que vimos en la elección de Ecuador en febrero y en abril del año pasado, Gustavo.
¿Cuál fue la diferencia en la primera vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González, concentrando entre ambos prácticamente el 90% de la votación? 0.17%. Quizá la misma diferencia que hoy Keiko Fujimori en Perú tiene respecto del señor Roberto Sánchez. Quizá un poco menos que aquella diferencia que en la segunda vuelta tiene hoy Abelardo del Espriella respecto del señor Iván Cepeda. Entonces, esa polarización que ya estamos viendo en nuestro país, en Colombia, en Perú y que quizá próximamente veamos en Brasil, no nos lleva a nada bueno. Así es que la política en el lugar que corresponde, la recomposición y reconstitución de la sociedad como prioridad y ponerle fin a esta polarización de tratar de encasillar a los unos en un lado y a los otros en otro, porque eso no nos lleva a ningún resultado bueno. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Mauricio. Gracias, Gustavo, gracias, Rosana, un buen día para ustedes y para la audiencia de Antena 1. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 de la mañana.